Saludos, bienvenidos a Iglesia Online. Ya saben que este es un programa en donde cuatro sacerdotes hablamos de temas de actualidad dentro de la Iglesia y también temas de la actualidad dentro de la vida ordinaria. Cuatro opiniones desde cuatro dimensiones diferentes que enriquecen a la Iglesia, nos enriquecen a nosotros mismos. Esto es una parte de lo que se llama la sinodalidad, caminar todos juntos. Agradecemos sus aportaciones al correo encuentroencasa@gmail.com, que pues nos enriquecen y nos animan sobre todo a seguir este programa. Saludamos a toda la gente que nos sigue a través de la radio y la televisión. Con nosotros está, como siempre, el padre Daniel Portillo, ahora desde Roma, también el padre Javier Monroy desde Roma, y desde Argentina, nuestro padre Patricio Lynch, un servidor desde Ciudad de México. Bienvenidos. Saludos, ¿cómo están? A todos. Bueno, pues hoy resulta que vamos a hablar de cómo actualizarse en la Iglesia, cómo actualizarnos los sacerdotes, religiosos, cómo actualizarse el pueblo de Dios también, los laicos, todo el pueblo de Dios, ¿no? Cómo tenemos que actualizarnos para estar al día en ciertos temas que van sucediendo en la vida, no solamente de la pandemia, sino otros temas, y que resulta necesario leer, observar, dialogar, estudiar. Algo que dentro de pues, un clérigo no es en una etapa formativa, es una etapa de todos los días. Nosotros lo llamamos la formación permanente. Probablemente pues ustedes en sus casas sean cursos de actualización de la Biblia, actualización del magisterio de la Iglesia, en fin. También actualización del propio corazón, actualizar el propio corazón, resetear, ¿no?, la propia historia y verla desde una dimensión. Empiezo con esto. ¿Qué tan necesaria es la formación permanente en nuestra Iglesia Católica para erradicar a lo mejor esos tintes apocalípticos y de que todo es pecado en algunos sectores de la Iglesia? Yo quería utilizar la imagen o la analogía de un carro, de un coche, ¿no? En ocasiones pensamos que el uso del carro no requiere mantenimiento porque pensamos que es nuevo. Por eso intento hacer esta analogía para señalar como si la formación permanente fuera el mantenimiento que resulta necesario para el buen funcionamiento que un carro debería tener. Contrario a eso, pienso que una característica principal de las personas ausentes, carentes de formación permanente, es caer en dogmatismos o, por otro lado, en ideas religiosas rígidas. Pienso que precisamente distinguimos el frescor que una persona puede tener en su fe, en su religión, en su vida cristiana, por la manera como se va, la manera cíclica con la que se va formando continuamente, ¿no? Eso quería mencionar. Me gusta la comparación, muy buena. Pero hay que tener mantenimiento no solo del carro, sino que hay que actualizarse también el que va a conducir el carro, ¿no? El que tiene que manejar tiene que también hacer sus prácticas, ver cómo va su visión, ver cómo va su manera de temblar o no temblar, ¿no?, cuando maneja uno con el volante. La necesidad de la que pregunta Javier, pues es a muchos niveles. El primer comentario que haría sería ese, ¿no? Necesitamos no estar repitiendo lo que aprendí cuando yo era pues monaguillo, ¿no? Lo que me enseñó mi abuelita, que está muy bien y es muy bueno y nos ha llevado a la fe, al encuentro con Dios, con la Iglesia, pero no basta, porque vamos creciendo, el Señor nos va pidiendo mucho más y no basta con lo que una vez aprendí y ya está, ¿no? Pero no solo lo que aprendí en la cabeza, sino el comentario que ha hecho Javier me ha gustado, ¿no?, en la introducción, el corazón. O sea, como que ir arreglando a todos los ámbitos, ¿no? Porque yo creo que Dios nos va pidiendo a todos mucha actualización, entre comillas, pero a todos los niveles, ¿no? Porque nos va pidiendo cosas nuevas y la vida nos trae cosas nuevas, la fe nos trae cosas nuevas, ¿no? Y hay que renovar, hay que actualizar, hay que, no sé, evangelizar y vivir la fe requiere siempre este estar en constante movimiento, yo diría, ¿no? Sí, yo me sumo a
a la analogía de Daniel, que me pareció también simpática, ¿no? Y diría que, bueno, cuando uno está manejando un carro, como dicen ahí ustedes, un auto, un coche, los caminos no son siempre los mismos, ¿no? Los caminos van cambiando, hay nuevas realidades, ¿no? Y uno en ese sentido tiene que ir adaptándose y aprendiendo a manejar en los distintos caminos y los nuevos caminos. ¿Por qué digo esto, utilizando esta analogía? Porque es evidente que los tiempos pasan, el mundo está en constante dinamismo, es algo procesual, hay cambios, no es lo mismo la mentalidad del siglo XXI que la del XX, no es lo mismo estar en la posmodernidad que en la modernidad. Son nuevos caminos, no se maneja hoy como se manejaba en la Edad Media, más allá que no había autos en esa época, pero para que se entienda, ¿no? Por eso me parece que es un tema importantísimo el de la formación permanente, porque necesariamente estamos en diálogo con el mundo actual y tenemos que responder a los desafíos del tiempo actual, y para eso necesitamos formarnos, ¿no? Es clave. Y sumado a algo que decía Javier, ¿no? Bueno, uno aprende de los abuelos, etcétera, ¿no? Y a veces me doy cuenta que quizás, bueno, en la vida muchos vamos creciendo, nos formamos, tenemos títulos en distintas profesiones, etcétera, pero a veces se da esta característica de que muchos, a pesar de la especialización en distintas áreas, mantienen quizás la fe de que aprendieron cuando eran niños en la escuela o en la catequesis, ¿no? Y quizás hay gente con doctorados, pero que mantiene una fe del contenido de la catequesis de la primaria, ¿no? Y me parece que ahí se genera un desfasaje y creo que ahí encontramos el sentido de por qué necesitamos formarnos, ¿no? Cristianos adultos, que nos animemos a estudiar Biblia, que nos animemos a estudiar teología, que hagamos talleres, etcétera, ¿no? Porque si no va a haber siempre un desfasaje. Y así que bueno, muy bueno el tema, Fray Javier, gracias por traerlo a colación, y muy buena la metáfora, Daniel. Quisiera en primer lugar seguir con este diálogo, pero primero a nivel interno, ¿por qué a los sacerdotes, sobre todo cuando están recién ordenados, y no solamente cuando están, cuando ya se tiene una experiencia de camino, cuesta que nos formemos, que sigamos formándonos, que sigamos estudiando, incluso dentro de un nivel escolar, dentro de lo que es pues una licenciatura o un doctorado, como decían por ahí, nos cuesta, ¿no? Esto primero a nivel interno, luego después hacia la catequesis, hacia el pueblo de Dios. Pero ¿por qué este hábito de actualizarnos? Por ejemplo, el hábito simple y sencillo de leer el periódico, de leer las portadas de los periódicos, ¿no? Qué bueno es leer el periódico todas las mañanas y enterarse de diversas opiniones que hay en el propio país o en el mundo. Y esto nos cuesta, como que vamos, es una parte del clericalismo. ¿Qué es lo que nos está pasando y cómo podemos destrabar este gran problema que hay en nuestra iglesia? Daniel. Pensaba también, insistiendo en la analogía del carro, y siguiendo tu comentario, que creo que uno supone que los años más empeñativos para el mantenimiento de un carro tengan que ser los primeros años. Sin embargo, conforme va uno haciendo uso del carro, más mantenimiento tendrá que ir necesitando. Al mismo tiempo, cambios que resultan necesarios se tienen que dar. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los católicos de décadas, a los sacerdotes que ya nos ordenamos, que ya tenemos varios años de ordenado, etcétera, y que podemos pensar, lo referí ahorita Pato, que lo sabemos todo, ¿no? Y creo que es aquí cuando nos vamos dando cuenta que siento que somos principalmente las personas que mayor formación necesitamos, es decir, mayor mantenimiento, porque se van a requerir cambios estructurales que van siendo necesarios con el cambio. Por eso creo que una palabra fundamental en la formación permanente es la continuidad. No es el desecho, es decir, no se desecha las semillas de la fe que nos enseñaron cuando éramos niños, nuestras catequistas, las personas que fueron parte de nuestra experiencia de Dios y experiencia de fe, y que fueron parte de aquellas que nos guiaron por el camino de la iglesia, ¿no? Sino que es parte de una continuidad.
Que sí, claramente, cuanto más viejos, más oxidados. Entonces, más No lo que quería necesitamos. decir así, por no rayar muebles. Pero sí, el engranaje necesita más cuidado, ¿no? Y yo creo que cuanto más se nos vaya pasando la vida, pues más tendremos que acercarnos a una vivencia más profunda de Dios y nos va a exigir mucho más, ¿no? Ahora, estaba pensando cuando estaba Javier y tú hablando en la nueva ratio Formaciones Sacerdotales, ¿no? Cuando el Monseñor Patrón Wong, al principio, ¿no? Cuando salió, empezó a explicarlo y qué dinámicas tenía y qué pretendía, ¿no? Para la formación. Una idea fundamental que a mí me encantó era precisamente decir que la formación empezaba cuando te ordenas o cuando profesas solemne una orden religiosa, ¿no? Ahí comienza. O sea, no es la etapa de formación para ser sacerdote y se acabó, sino que básicamente el documento quiere hacernos ver que la formación comienza precisamente ahí, ¿no? En ese momento. Yo creo que el documento al menos quiere ir hacia esto que estamos diciendo ahora, ¿no? A formarnos para estar siempre, ¿no? en camino. No es una etapa y se acabó. Sí, yo también agregaría, Javier, haciendo énfasis en lo que hablábamos al principio, ¿no? Lo que intenté expresar. Digo, somos seres históricos, estamos en este tiempo. Creo que el Concilio Vaticano II tiene, bueno, es una riqueza inagotable, ¿no? Pero, por ejemplo, se nos invitaba a tener una mirada de discernimiento y de fe sobre los signos de los tiempos, ¿no? Y ahí creo que entra también una lógica en el Dios en el que creemos. Somos seres en la historia y esto es bien profundo de la Biblia. Dios se revela en la historia, haciendo una historia de salvación. Entonces, en este sentido, creo, tenemos que formarnos para siempre ir aceitando, ¿no? Utilizando otra vez la metáfora del auto, para poder tener la capacidad de distinguir cuáles son los signos de Dios en esta historia. Y para eso necesitamos formarnos. Y la formación es integral, porque pareciera que quizás estamos poniendo énfasis en lo académico, en lo intelectual, pero bueno, es una formación integral que abarca a toda la persona, pero que me parece que el plano intelectual también es importantísimo. Bueno, pues vamos un momento a una pausa. Esto es Iglesia Online. Enseguida volvemos. Regresamos, esto es Iglesia Online, gracias por seguirnos a través de la televisión y la radio. Estamos los cuatro sacerdotes aquí hablando de la necesidad de la actualización, no solo académica, sino también del corazón. El padre Daniel nos recordaba de esto de actualizar el auto, tenerlo al día. También hablábamos de resetear el corazón, las dimensiones integrales que añadía el padre Patricio de la formación. Yo sí quisiera ahora con ustedes compartir lo siguiente, la catequesis. ¿Qué catequesis estamos dando a los niños, a los jóvenes, adolescentes, incluso a los adultos? Pero me centro más en la línea juvenil, de la infancia y la juventud, porque es el futuro de la Iglesia. Hoy en día todos sabemos que no podemos ir con libros para que ellos conozcan, ¿no? Hoy es todo a través de lo digital. ¿Estamos actualizando nuestras catequesis o seguimos en el rollo anterior, ¿no? En lo que es ejercitar pregunta y respuesta de memoria, en ver 4 nociones de algún libro de catequesis? ¿Creemos nosotros que solamente con doctorados y licenciaturas vamos a arreglar el problema de la actualización de la Iglesia como pueblo de Dios? ¿Quién se atreve a romper fuego? Pues algún especialista en catequesis, alguno que esté ahí en pastoral, como Patricio, ¿no? No, creo que acá somos todos especialistas, ¿no es cierto? Pero en otras cosas, no en esto. Pero pensaba, a ver, creo que hay distintos estilos, ¿no? Hay estilos catequéticos donde ponen el énfasis en lo doctrinal, que no digo que esté mal, y que quizás se olvidan de la catequesis como proceso de meternos en el misterio, ¿no? Y a la vez también de poder centralizar la catequesis basándonos siempre en el querigma, ¿no? en la noticia del amor de Dios entregado por mí. Favorecer espacios de experiencia, que sea un acontecimiento la catequesis, que después, creo yo, desde la experiencia del encuentro con Jesús vivo, con el Dios que me ama, con el Dios que está presente en mi vida, que me acepta como soy, ahí
creo que debería venir un proceso también de conocer nuestra fe, ¿no? Y ahí entra lo doctrinal. Entonces creo que acá está la disyuntiva, ¿no? O ponemos solamente como una especie de transmisión de conocimiento, que eso en definitiva sería un adoctrinamiento, pero nosotros no estamos para adoctrinar, estamos para favorecer la evangelización, que la gente se encuentre con la buena noticia de Jesús, ¿no? De ahí tiene que nacer todo, de ahí tiene que nacer la catequesis. Y después sí, hacer un proceso formativo, pero integral. Repito, ¿no? No solamente conocimientos, doctrina, etcétera, ¿no? Y esto no lo digo yo, lo dicen todos los papas, ¿no? No voy a empezar a citar, pero hay citas muy lindas de Francisco, de Benedicto sobre esto. Así que, bueno, haría esa distinción, ¿no? Pienso yo que esta transición entre el adoctrinamiento a la construcción de la fe que se va apropiando también, como que quita del centro, por así decirlo, al catequista, al sacerdote, es decir, porque en el adoctrinamiento ocupaba el centro justamente, llamémoslo así, el catequista, el sacerdote, el maestro en general, ¿no? Y en cambio en esta nueva perspectiva pedagógica, quien toma el centro es justamente el creyente, el cristiano, que va haciendo la construcción misma de los contenidos de fe a través de esta realidad con la cual va llevando por el tiempo. No voy a insistir en el tema del carro, voy a terminar ya con con este punto, pero nomás pensaba que los modelos de carro que uno la pantalla muchas veces más son aquellos que llamamos modelos clásicos, aquellos que con el tiempo, o sea que los años, o que a pesar de los años han mantenido el modelo del carro como admirable de belleza, ¿no? Un carro que atrapa la belleza, que sigue funcionando y que a pesar de que los caminos no son lo que decía Pato, como anteriormente lo era, es un carro suficientemente capaz de seguir funcionando hasta el día de hoy. No tendrá las potencialidades que hoy tiene, pero sigue siendo un clásico. Lo digo porque creo que habrá catequistas, me refiero a las catequistas mayores, por ejemplo, que puedan decir, pero yo no fui educada para poder formar a los niños con métodos didácticos digitales, ¿no? Pues quedo obsoleta, ya no sirvo para esto, o qué cosa hago. Pienso que en este sentido la posibilidad de seguirnos renovando, pero no perdiendo en cierta manera nuestra afición por formarnos, nos ayudaría también a distinguir nuestra potencia y reconocer nuestros límites también, donde quizás nosotros nos correspondería aprender. Pues en las catequesis yo creo que en las catequesis y toda la formación, básicamente el toque imprescindible que consideraría yo es tener en cuenta que tenemos que cambiar, tenemos que formar el pensar, el sentir y el actuar, diría yo. O sea, que vamos hacia la integralidad que decía Patricio, ¿no? Entonces, cuando un catequista, aunque sea mayor, ya no sabe de los medios digitales y estas cosas, si tiene ese objetivo, yo pienso que transmite la fe y hace que niños, jóvenes, adolescentes puedan vivirlo, ¿no? Por eso hay gente que no sabe mucho ni tiene mucho doctorado y realmente transmiten la fe, porque es vida, es persona total, es el pensar, es el sentir, es el actuar, ¿no? Y así es como pienso, incluso nosotros, ¿no? En la formación permanente nuestra. Pero ahora destacaría yo mucho lo que estás diciendo, Daniel, sobre los laicos, ¿no? Vamos a colocar a cada uno en su lugar y cada creyente tiene que ver esta integralidad y digamos que las estructuras de la Iglesia ayuden a que todos puedan formar todos estos ámbitos, ¿no? O sea, que el Señor Jesús entre en la mente, en el afecto y en el hacer, digamos, ¿no? Yo creo que de esa manera ayudamos a formar, a que la gente se forme más bien, ¿no? A que crezca en su vivencia de fe, que es lo mismo, yo creo.
Yo quisiera añadir para cerrar este capítulo, en primer lugar, lo que voy observando a través de pues, las visitas en las comunidades es que para mí el catequista que tiene liderazgo es aquel que tiene un lenguaje sencillo para transmitir las cosas y no, a lo mejor no tiene estudios más que los primarios, y mucha cercanía hacia los niños y sus familias. Yo creo que son dos cosas claves. Sencillez en el lenguaje, sencillez en la transmisión y la cercanía, el preocuparse, cómo está este niño, oye, qué pasa en la familia. Sobre todo en este tiempo que estamos viviendo de pandemia, pues ha sido una cosa que yo veo que es clave, ¿no? El liderazgo en catequesis se lleva a través de la sencillez y la cercanía, pero también cuestiono lo siguiente, que lo hemos hablado y quiero aquí tratarlo. Hay laicos que están muy bien formados, que tienen doctorados, que han estado en cursos con el padre Daniel, ¿sí? O en cursos con el padre Patricio Lynch o con el padre Monroy, en sus escuelas respectivas, pero resulta que al final las consecuencias es que son alumnos, vamos a llamarlos con bastante, en un lado y en una posición de la Iglesia, bastante cerrados, rígidos. Y como que creo yo que el estudio, la profundización de la fe nos da mucha más sensibilidad, ¿no? Se vuelven en una parte de la Iglesia que no quiere reformar, sino que es más bien de unas estructuras rígidas. Pues sí, Javier, ahí te estás metiendo con otro tema, ¿no? El tema de, bueno, cuando estamos estancados en un posicionamiento o si nos abrimos también a los cambios, que supone, creo yo, una fe que cree en el Espíritu Santo o que no. Porque digo, pareciera entonces qué presencia del Espíritu Santo, este soplo que no sabemos dónde viene, dónde va, que hace nuevas todas las cosas. Pareciera que algunos no creen en el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, sí, a ver, esto siempre va a suceder. Algunos van a tener estas tendencias, otros no, y me parece que esta va a ser siempre la historia de la Iglesia, ¿no? Ya a Jesús también le tocó atravesar, encontrarse con personas de este estilo, que generaba Jesús escándalo para ellos porque traía una novedad, ¿no? Y bueno, y seguirá siendo así, pero me parece que siempre tendremos que buscar la unidad, ¿no? Y volviendo a lo que decía antes, si nos formamos, si damos catequesis, es porque en el fondo estamos buscando evangelizar. Y si hablamos de formación, ¿por qué no utilizar la expresión hacernos como Cristo, ¿no? La forma Christi. En definitiva es eso, la evangelización, ¿no? Hacernos cada vez más Jesús, más Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, decía Pablo. Entonces, todo tiene que apuntar a eso. Sí, completamente de acuerdo. Creo que es ese punto de toque del espíritu, ¿no? Que hace que una persona que puede ser un gran ingeniero, un gran economista, que puede manejar grandes empresas, si no tiene ese toque del espíritu, ese saber que va formándose como otro Cristo, etcétera, se puede quedar en el fundamentalismo y en la rigidez que decía Javier, claramente. Y lo vemos, ¿no? Como grandes, pues no sé, grandes laicos con grandes carreras y grandes puestos en la sociedad, al final son muy rígidos, algunos, ¿no? Y muy fundamentalistas. Y el Papa Francisco ha dicho cantidad de veces que hay debajo de la rigidez. Lo dice para sacerdotes y para clérigos muchas veces, ¿no? Pero yo creo que para muchos laicos también, cuando vivimos con rigidez la fe, pues no nos falta la flexibilidad de ese toque del espíritu, que al final es ese soplo especial de lo que comentabas, Patricia. Ahí, digamos que me subrayo, ¿no? Ese punto básico. Y que necesitamos muchos laicos flexibles en la fe, en el sentido de ir a lo fundamental y amar en todo, que decía San Agustín, ¿no? en lo básico, pues ahí coincidimos. En lo que puede ser opinable, pues bueno, pues, amor y convivencia, ¿no? Muy bien, pues tenemos que irnos. Esto es Iglesia Online, ya saben, observar, dialogar, leer mucho y sobre todo orar, para parecernos más, porque la formación y la actualización es acercarnos más a los sentimientos de Cristo. Con esto terminamos en esta Iglesia Online. Hasta la próxima. Gracias, Daniel, Patricio, Javier.
Gracias, saludos. Dios, gracias.